Imagínate por un instante que, más allá de este preciso momento, en algún rincón invisible del vasto tejido del universo, existe una versión de ti que ya ha cruzado la puerta que hoy contemplas con anhelo. Una existencia en la que caminas con paso seguro. Tu rostro refleja serenidad y tus manos acarician sin esfuerzo los frutos que ahora solo imaginas desde lejos. Esa versión tuya no duda, no teme, no se detiene ante los fantasmas que tú aún permites que susurren en tu oído. Esa otra vida vibra en abundancia, en salud plena y en una libertad que no conoce límites. Y ahora, querido viajero del espíritu, déjame preguntarte, ¿qué sentirías si supieras que acceder a esa versión no es una quimera, no es un sueño vago que se disuelve con la luz del amanecer, sino una posibilidad viva, palpitante, aguardando que extiendas tu mano y la reclames como tuya? La senda que conduce hacia ella no está escrita en lenguas antiguas, ni custodiada por guardianes implacables. Está escondida en lo más profundo de tu conciencia, esperando a que apartes el velo que tú mismo tejiste con hilos de miedo, duda y conformismo. Comprende esto. La vida que percibes como tuya no es sino una de las infinitas historias que podrías estar narrando en este instante. Eres como un caminante que se halla en medio de un bosque encantado, donde cada sendero que se bifurca lleva hacia una versión distinta de tu destino. Cada pensamiento que albergas, cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, por insignificante que parezca, es una piedra que colocas en el sendero que eliges recorrer. Pero, ¿y si hoy decidieras girar hacia un sendero jamás transitado? Uno donde la abundancia ya no es un deseo, sino una certeza. ¿Y si pudieras escribir una nueva página en el libro invisible de tu existencia, donde la prosperidad, la plenitud y la libertad ya son capítulos concluidos? Existe un arte antiguo, tan viejo como el primer aliento de los astros, al que los sabios han llamado de muchas maneras, pero que en esta era algunos nombran como el salto del alma, o el desplazamiento de realidades. Es un movimiento interno, un quiebre en la percepción donde la persona deja atrás la orilla conocida y se sumerge en la corriente de las posibilidades. Allí, en ese espacio sagrado, te reencuentras con la versión de ti mismo que ya ha alcanzado lo que buscas. Y, en ese encuentro, ambas realidades se funden, como dos llamas que se abrazan para ser una sola. Para lograr este salto, no necesitas más que un instante de valor, un momento de absoluta entrega a la certeza de que tú no estás atado a esta realidad como una piedra al fondo del río. Tu alma es un viajero sin fronteras, un pájaro de alas infinitas que ha olvidado su naturaleza. Lo que te ofrezco ahora no es un simple conocimiento teórico, ni una fantasía de palabras hermosas. Es un mapa hacia la puerta secreta que siempre estuvo ahí, esperándote. Si decides aceptar esta invitación, comprenderás los misterios que sostienen los hilos invisibles de tu destino. Aprenderás cómo moldear tu mundo interno hasta que el externo no tenga más remedio que reflejar esa nueva vibración. Descubrirás que la realidad no es un muro impenetrable, sino un espejo obediente, que solo refleja lo que tu corazón decide mostrarle. Quien comprende esto, quien despierta a este conocimiento, ya no se lamenta por lo que fue, ni teme lo que vendrá, pues sabe que en cualquier momento puede elegir otra historia, otro escenario, otra versión de sí mismo. Los sabios antiguos decían que el universo es un libro con páginas infinitas, y cada alma tiene el don de elegir en cuál de esas páginas desea escribir su nombre. Hoy te invito a pronunciar las palabras que abrirán ese portal, no hacia un futuro incierto, sino hacia una versión de ti mismo que ya te espera en alguna habitación del tiempo. Afirma con la voz del alma: estoy preparado para cruzar hacia mi mejor destino. Y que al hacerlo, sientas en tu pecho la certeza de que has dado el primer paso hacia esa nueva senda. Porque en el fondo, la única verdadera prisión
es la que tú mismo has erigido con pensamientos de imposibilidad. Y la única llave que puede liberarte está en tu mano desde el día en que respiraste por vez primera. Solo hace falta recordar que tienes derecho a usarla. Así que dime, alma viajera, ¿te atreverás a dar ese salto? ¿Te atreverás a bailar con la vida que has soñado? Si es así, deja que tus actos sean la ofrenda sagrada y que tu corazón, como un faro, ilumine el sendero hacia ese otro tú que, en algún rincón secreto del universo, ya te espera, sonriente, bajo el manto de las estrellas. Antes de seguir con el vídeo, si quieres secretos cuánticos, escapa de esta realidad y crea una nueva. Te recomiendo que mires el primer link de la descripción. Capítulo primero. El espejismo de las formas permanentes. Durante siglos, los hombres han caminado por la tierra convencidos de que lo que sus ojos contemplaban era inmutable, sólido, real. Han llamado mundo a aquello que sus sentidos podían tocar, escuchar o medir, y han edificado sus certezas sobre la aparente estabilidad de montañas, ríos y estrellas. Sin embargo, existe una antigua sabiduría susurrada por los árboles al viento y escondida en los pliegues de los sueños, que revela un secreto olvidado. La realidad no es una piedra tallada en mármol, sino un reflejo danzante sobre la superficie del agua. Cada experiencia que habita en nuestra memoria, cada circunstancia que creemos haber vivido, no es sino un eco de nuestra percepción interna. La existencia no es una sala de espejos que refleja un escenario ajeno. Es una tela viva que responde a las manos invisibles de nuestros pensamientos, creencias y sentimientos. Lo que el corazón sostiene como cierto, el mundo se apresura a confirmar, como un fiel servidor que obedece sin cuestionar. La gente suele recorrer sus días como hojas arrastradas por la corriente, convencida de que la vida les ocurre, sin percatarse de que son ellos mismos quienes, en silencio y sin darse cuenta, la tejen en cada instante. La mente, ese artífice incansable, no se limita a registrar lo que sucede. Interpreta, traduce y colorea cada detalle con el pincel de sus convicciones. Así, dos viajeros pueden encontrarse bajo la misma tormenta, y mientras uno se lamenta por las nubes, el otro bendice la lluvia como caricia del cielo. Toda realidad es, entonces, una creación delicada y frágil, que se sostiene sobre los hilos invisibles de la percepción. Cuando ésta cambia, la vida, dócil y maleable, cambia con ella. Nada de lo que ves posee existencia independiente. Todo toma forma en la conciencia, como un reflejo que solo puede existir si hay quien lo observe. El tiempo, ese viajero ilusorio. Entre todas las ilusiones tejidas por la mente humana, tal vez ninguna ha sido más convincente que la del tiempo. Hemos creído, generación tras generación, que caminamos sobre una línea que se despliega del pasado al futuro, que somos viajeros atados a un sendero único y recto. Pero lo cierto es que el tiempo es una invención, una narración interna que cambia de ritmo y de forma según la melodía que toque nuestra alma. El pasado no es más que una colección de recuerdos que se desvanecen como humo entre los dedos. El futuro es un susurro, una promesa sin rostro que habita solo en la imaginación. Y el presente, ese instante fugaz que intentamos apresar, se renueva con cada latido, escapando de cualquier intento de retenerlo. Como agua que corre entre las manos, la experiencia del tiempo se alarga o se encoge según el lugar donde colocamos nuestra atención. Cuando te sumerges en algo que enciende tu espíritu, las horas se disuelven como sal en el océano. Cuando el alma está inquieta o temerosa, el tiempo se arrastra con la lentitud de una tarde de invierno. Así, la percepción no solo moldea la realidad exterior, sino también la danza del tiempo que creemos vivir. Es entonces que se revela su naturaleza, no una fuerza objetiva e inflexible, sino un reflejo maleable de nuestra conciencia. La conciencia, arquitecta del mundo. En lo más profundo de este misterio yace la conciencia,
esa presencia inmaterial y eterna que da forma a cuanto existe. Ninguna cosa posee ser propio fuera del ojo que la contempla. Todo cuanto ves, cuanto nombras y cuanto crees tocar, solo existe como una interpretación, una versión percibida por la mente que la mira. El mundo que llamamos real no es un escenario externo, sino un reflejo que responde a la vibración de nuestra atención. Aquello sobre lo que posas tu mirada interior se convierte en tu mundo. Por eso, los problemas parecen crecer como sombras al atardecer cuando los alimentas con tus pensamientos. Por eso, las oportunidades surgen cuando abres espacio a nuevas creencias. El exterior y el interior no están separados como dos orillas distantes. Son el mismo río, corriendo en dos direcciones al mismo tiempo. La mente, al enfocarse, le otorga sentido a ciertos fragmentos de esa corriente infinita y los vuelve tangibles. Lo que permanece en la penumbra del olvido se desvanece, y lo que iluminamos con nuestra conciencia se convierte en nuestro universo. Así, querido lector, cada vez que eliges qué pensamientos cultivar, qué emociones abrazar y qué creencias defender, estás, sin saberlo, tallando con tus propias manos las formas de tu destino. Eres el arquitecto de tu propia existencia, aunque por siglos te hayan enseñado que eras apenas un espectador. Recuerda, el mundo no ocurre a pesar de ti, sino a través de ti. La vida no es una sucesión de accidentes ajenos a tu voluntad, sino el reflejo fiel de la música que tocas en tu interior. Cuando comprendas que nada es fijo, que todo es maleable, que el tiempo y la materia son espejos obedientes de la conciencia, habrás recordado tu verdadero poder, el de ser creador de realidades. Entonces, y solo entonces, el mundo dejará de ser un muro infranqueable para convertirse en un campo de infinitas posibilidades, donde cada paso es una elección y cada pensamiento, una semilla de futuro. Capítulo 2. El arte invisible de los mundos paralelos. A lo largo de los siglos, los sabios, los poetas y los soñadores han intentado descifrar el misterio de la realidad. ¿Qué es lo que existe realmente? ¿Es esta vida que tocamos con las manos y nombramos con palabras una única verdad o apenas una frágil ilusión? La respuesta, como la bruma que se levanta al amanecer, revela que la existencia no es una estructura fija, ni un sendero predeterminado, sino un vasto océano de posibilidades que respiran en silencio a nuestro alrededor. En cada instante, mientras caminas, piensas o guardas silencio, infinitos mundos laten junto al tuyo, cada uno con su propia versión de la historia que estás viviendo. No son fantasías distantes, ni dimensiones inalcanzables. Son capas sutiles, como notas inaudibles de una melodía secreta, esperando ser reconocidas, esperando que tu conciencia se atreva a danzar en su frecuencia. Imagina, si puedes, que la realidad es como un viejo dial de radio. Aunque solo sintonices una estación, incontables canciones y voces viajan por el aire, coexistiendo en el mismo espacio sin interferirse. Así ocurre con la existencia. El mundo que ves es apenas una de las infinitas estaciones disponibles. Cada posibilidad, cada decisión que no tomaste, cada palabra que no dijiste, cada sendero que no caminaste, existe ya en algún lugar, esperando que tu atención la rescate de su anonimato. La superposición de los destinos. La física moderna, esa ciencia que alguna vez quiso medirlo todo con precisión de relojes y reglas, se ha visto obligada a rendirse ante el asombro de lo incomprensible. Ha descubierto que, en el nivel más profundo, las cosas no son ni están en un solo lugar o forma, sino que habitan en múltiples estados posibles al mismo tiempo, como una flor que es, simultáneamente, capullo, tallo y pétalo abierto. Este fenómeno, al que los hombres de ciencia han dado el nombre de superposición, no es exclusivo de las partículas invisibles que dan forma al universo. También ocurre en el tejido de nuestra vida,
Cada instante que transcurre contiene en sí mismo infinitos futuros, como semillas ocultas bajo la tierra. Ninguno de ellos es más verdadero que los otros. Son apenas potenciales, hasta que tu conciencia, ese faro inagotable, ilumina uno de ellos y lo convierte en experiencia. Así es como se teje el destino. No como una línea recta e inevitable, sino como un tapiz de hilos vibrantes donde cada elección abre una nueva senda y cada pensamiento dibuja una nueva figura. Lo que llamas realidad no es sino una de las tantas habitaciones de una mansión infinita. El viajero de las mil formas. No eres una sola versión de ti mismo. Eres, en verdad, una constelación de posibilidades, un abanico de identidades que viven, respiran y sueñan en distintas frecuencias. Existe, en este mismo momento, un tú que eligió otra palabra, otro amor, otro temor. Una versión tuya que se atrevió donde tú dudaste, que cayó donde tú gritaste, que perdonó donde tú guardaste rencor. Cada una de estas versiones se encuentra vibrando en su propia melodía, como distintas notas de un instrumento que aún no has aprendido a tocar por completo. La versión de ti que experimentas en este instante no es más válida ni más real que las demás. Es, simplemente, aquella que has elegido, consciente o inconscientemente, al colocar en ella tu atención, tu deseo y tu energía. El universo, en su infinita generosidad, no impone restricciones. No existe una sola vida destinada para ti, ni un solo camino señalado con certeza. Eres tú quien decide qué mundo quieres habitar y qué historia quieres narrar. La llave invisible. Comprender esta verdad es recordar tu poder olvidado. Saber que no estás atado a una única identidad ni a una sola realidad te libera de las cadenas invisibles del miedo y la resignación. Cada vez que cambias tu forma de ver, de sentir o de creer, sintonizas una frecuencia distinta en el gran campo de las posibilidades. Todo lo que deseas, todo lo que imaginas, existe ya en algún rincón secreto del universo, esperando que lo reclames. Como una puerta que ha estado siempre abierta, aunque no la hayas visto. Como una canción que, apenas susurrada, transforma la atmósfera. La pregunta es, ¿dónde quieres colocar tu atención? ¿En qué versión de ti deseas vivir? Porque lo que contemplas crece, lo que ignoras se desvanece, y la vida, como un jardín obediente, florece en los senderos donde pisas con certeza. Reflexión final. Eres un viajero multidimensional, aunque hayas olvidado cómo leer los mapas invisibles de tu alma. No estás condenado a una sola versión de tu historia. En este mismo momento, infinitos tú te observan, esperando que recuerdes quién eres realmente. La verdadera alquimia no consiste en convertir plomo en oro, sino miedo en coraje, duda en fe, imposibilidad en certeza. La próxima vez que sientas que estás atrapado en una situación, recuerda, esa es solo una de las muchas realidades que podrías habitar. Cierra los ojos, respira profundo y pregúntate, ¿qué versión de mí desea ahora emerger? La respuesta llegará en silencio, como un suave roce en la piel del alma. Y entonces, el universo, paciente y sabio, abrirá un nuevo sendero bajo tus pies. Capítulo 3. El reflejo olvidado en el espejo de las posibilidades. Existe un antiguo relato que cuenta cómo, al nacer, cada alma es acompañada por innumerables reflejos suyos, esencias paralelas que habitan otros senderos, otras decisiones, otras vidas. Estos otros, tú no están en mundos distantes ni en galaxias de ciencia ficción. Viven en los pliegues sutiles de la hora, respirando contigo, amando contigo, anhelando contigo. Son como ecos de una canción que aún no has cantado, como nombres escritos en la arena de una playa que tus pies aún no han tocado. Y aunque la mayoría de los hombres y mujeres caminan sin percibirlos, creyendo que su destino es una flecha lanzada en una sola dirección, hay quienes, en momentos de profundo silencio interior,
Sienten la vibración tenue de esas versiones ocultas, como un perfume desconocido en una habitación vacía, como una nota musical que surge en medio del ruido cotidiano. La verdadera cuestión no es si esas vidas paralelas existen, porque existen, sino cuál de todas esas versiones deseas abrazar y llamar tuya, reconociendo la huella de tu otro yo. Para encontrarte con ese reflejo ideal, no basta con imaginarlo como un sueño vago o una promesa de futuro. Debes aprender a escuchar las señales, esos pequeños destellos que el universo deja a tu paso, como migas de pan doradas. El primer paso es definir no qué quieres hacer o tener, sino cómo deseas sentirte al convertirte en esa versión expandida de ti mismo. ¿Cómo respira ese tú que ya vive en armonía con sus deseos? ¿Qué emociones le habitan? ¿Cuál es el paisaje que rodea sus pasos? ¿Qué palabras utiliza al hablarse al espejo? Porque la realidad no se crea desde la carencia, sino desde la resonancia. Y esa resonancia no es mental, sino emocional. Cuando imaginas tu yo ideal, no lo mires desde la distancia, como un espectador. Siéntelo en tu piel, como si ya fueras esa persona que aún estás recordando ser. Luego, presta atención a las sincronicidades, a esos encuentros casuales que no son casuales, a frases que se repiten, a símbolos que se deslizan en tu camino como susurros de otro plano. Cada vez que una misma idea regresa a ti con insistencia, como una marea que no cesa, comprende que es un reflejo de esa otra versión de ti, intentando asomar su rostro en tu realidad. La danza invisible de las frecuencias. Todo en este universo es vibración. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que cultivas, cada emoción que permites, se convierte en una firma energética única. Y esa firma es la llave que abre o cierra puertas invisibles. Por eso, cada versión de ti, en esos mundos que coexisten, posee su propio ritmo, su propio color, su propia melodía. El error de muchos es querer cambiar la melodía de su vida, sin cambiar primero la vibración de su corazón. No puedes danzar la música del coraje si tu alma sigue entonando la canción del miedo. No puedes habitar la realidad del amor si tus pensamientos aún murmuran abandono. La vida es un espejo que refleja la imagen que proyectas, no la que deseas sin acción. Para cruzar ese umbral, hacia tu yo ideal, no basta con anhelarlo. Es necesario ajustar tu frecuencia, armonizar tus emociones y moldear tus pensamientos como un escultor que modela su obra con manos de fe. No se trata de forzar el cambio, sino de resonar naturalmente con él, hasta que lo que antes parecía lejano se vuelva familiar. Rituales para tocar lo intangible. Hay actos simbólicos que, aunque sencillos, abren portales invisibles. Los antiguos sabios lo sabían. Quemar una carta donde se escriben los viejos miedos. Cruzar un umbral mientras se pronuncia una palabra sagrada. Cambiar la posición de un objeto amado en casa para indicar a la vida que se inicia una etapa nueva. Los rituales no son superstición. Son recordatorios para la conciencia. Marcas en el tiempo. Puentes entre lo visible y lo invisible. También puedes practicar la manifestación inversa. No visualices tu deseo como algo distante, sino imagina qué sentiría ese tú que ya lo ha alcanzado. Habita esa emoción como si fuera hoy, y desde esa certeza, traza hacia atrás los pasos que te llevaron hasta allí. Este ejercicio revela caminos antes velados y dibuja en tu mente rutas que ya existen en algún rincón del campo infinito de las posibilidades. El arte de escuchar la intuición. Aprende a distinguir entre el ruido de la mente temerosa y la voz suave de la intuición. El entusiasmo súbito, la atracción inexplicable hacia un libro, una persona o un lugar, son mensajes del universo hablándote en su lenguaje preferido, el de la vibración. Cuando una idea te ilumina desde dentro, como una antorcha en medio de la noche, detente. Escúchala, no la juzgues, porque quizás sea la llamada de esa otra versión de ti,
la que camina segura, la que ama sin miedo, la que crea sin duda, la que ya vive en la realidad que anhelas. Una meditación en el umbral. Esta noche, antes de dormir, cierra los ojos y pregúntate, ¿quién más podría ser yo? Siente en tu cuerpo las respuestas que lleguen. No las forces. Algunas serán imágenes, otras serán simples emociones, y otras vendrán en forma de recuerdos que no te pertenecen, pero que resuenan como propios. Ahí, en ese espacio sin tiempo, descubrirás que eres más vasto de lo que imaginas, y que la versión de ti que sueñas no está en el futuro. Espera, paciente, a ser reconocida. Porque al final, todos somos viajeros de mundos sutiles, tejedores de realidades superpuestas. Y el mayor acto de valentía no es sobrevivir en esta existencia, sino recordar que siempre, siempre, podemos elegir otra. Capítulo 4. El arte de soltar las cadenas invisibles. Hay momentos en la existencia humana en los que el alma, cansada de repetir antiguos senderos, siente una llamada sutil, como un canto lejano que atraviesa las nieblas de la costumbre. Es la voz de una versión más libre de uno mismo, que espera pacientemente en el umbral de una nueva vida, aguardando ser reconocida. Pero lo que pocos comprenden es que el primer acto de creación no es construir, sino despojarse. No se trata de avanzar hacia lo desconocido con los brazos llenos de lo viejo, sino de vaciarse para que el misterio tenga espacio donde posarse. La vida, como una habitación saturada de objetos que ya no utilizamos, requiere de gestos de desprendimiento, porque nada nuevo puede entrar en un espacio donde todo está ocupado por las memorias del ayer. Los lazos que no vemos. Durante años, quizá desde la infancia, hemos tejido hilos invisibles que nos atan a una realidad que, aunque conocida, ha dejado de nutrirnos. Son patrones de pensamiento, emociones heredadas y hábitos que nos recitan la misma historia al oído cada mañana. Cada pensamiento repetido es como un clavo más que sujeta la estructura de una existencia que tal vez ya no deseamos. Y sin embargo, nos aferramos a ella, porque la mente teme el vacío más que al dolor. Es más sencillo tolerar una infelicidad conocida que aventurarse en la incertidumbre de un futuro sin forma. El observador eterno. El primer paso hacia la liberación no es físico, sino interno. Consiste en recordar que uno no es la tormenta, sino el cielo que la contiene. Que no somos las palabras ansiosas de la mente, ni el eco de las emociones que surgen y desaparecen como olas sobre la superficie de un lago. Somos la conciencia silenciosa que observa todo eso pasar, como quien contempla las nubes sin intentar detenerlas. Al aprender a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, comenzamos a quitarle poder a las historias que nos contaron y a las que nos contamos. Como un actor que, al terminar la obra, se quita el disfraz y recuerda que no es el personaje. Así también nosotros debemos desprendernos de las máscaras cotidianas. Cuando una idea dolorosa asome, mírala como un pájaro posado en tu ventana. No eres esa ave, ni sus cantos oscuros. Eres la ventana abierta, el espacio donde todo ocurre pero nada permanece. Desnutrir lo indeseable. Todo en este universo se mantiene vivo porque algo lo alimenta. Las penas, los resentimientos, las antiguas heridas. Sobreviven porque seguimos recreándolas en nuestra mente, reviviendo conversaciones que ya terminaron, anticipando problemas que aún no existen y aferrándonos a lo que alguna vez fue. Quien deja de regar una planta marchita para permitir que el jardín renazca. Cada vez que dejamos de revivir una experiencia dolorosa, su fuerza disminuye. Cada vez que evitamos pronunciar palabras que sostienen una vieja identidad, el lazo se debilita. Así, poco a poco, el suelo se limpia y queda espacio fértil para lo inédito. Romper la coreografía de lo predecible. Existe un lenguaje secreto entre la mente y el cuerpo, una danza invisible que se repite a través de rutinas, gestos y entornos.
Y como un río que sigue su cauce porque nadie se atreve a desviar su curso, así nuestras vidas fluyen por caminos conocidos. Pero hay magia en lo inesperado. Cambiar la dirección por la que caminas cada día. Modificar el orden de tus rutinas. Pronunciar palabras que jamás te atreviste a decir. Mirar a los ojos a desconocidos. Hacer aquello que rompe la secuencia establecida, por más pequeño que sea, provoca fisuras en la pared de la realidad que habitas. Cada acto inesperado es un llamado al universo, un susurro que dice, estoy dispuesto a cambiar. Y es en esas grietas donde la nueva vida comienza a colarse. El vacío como preludio de la abundancia. Debemos aprender a honrar el vacío, ese instante en que todo parece haberse ido, y lo nuevo aún no ha llegado. Es en ese silencio donde nacen los milagros. Los antiguos sabios decían que el cáliz debe estar vacío para recibir el vino sagrado. Así también, nuestra alma debe despojarse de lo innecesario para que lo esencial encuentre morada. Soltar no es pérdida. Es reconocimiento de lo que ya no sostiene nuestro crecimiento. Es un acto de amor propio, una promesa de renacimiento. Ritual de liberación. Esta noche, antes de dormir, enciende una vela y escribe en un papel aquello que sabes que debes dejar atrás. No juzgues su importancia ni lo clasifiques. Escribe lo que pese en tu pecho, lo que susurre en tu mente, lo que agote tu energía. Luego, en silencio, quema ese papel. Observa cómo las palabras se desvanecen en humo y cenizas. Ese fuego no es un simple elemento, es símbolo del poder de transformación. Mientras las llamas bailen, di para ti. Lo que ya cumplió su ciclo se disuelve, y en su lugar florece lo desconocido. Me libero para recordar quién soy. El renacer de la conciencia. Cada acto de desprendimiento es un acto de recuerdo. Porque en el fondo de nuestra esencia siempre supimos que éramos libres. Vastos como el horizonte, ligeros como la brisa. Solo olvidamos, cubiertos de nombres, roles y miedos prestados. Hoy, al soltar las cadenas invisibles, damos el primer paso hacia esa versión luminosa de nosotros, que, desde alguna esquina del tiempo, nos ha estado esperando. Y así, la existencia deja de ser repetición y se convierte en una obra nueva, escrita cada día con palabras frescas, con actos conscientes, con silencios fértiles. El mundo cambia, no cuando lo intentamos forzar, sino cuando dejamos de sostener lo que nos mantenía atados. Entonces, el río de la vida, siempre dispuesto, nos lleva dulcemente hacia nuevas tierras. Capítulo 5. Portales invisibles y puentes del alma. El universo, en su infinita sabiduría, ha tejido sendas ocultas a los ojos que solo buscan con la mirada superficial. Existen puertas que no crujen al abrirse, atajos que no se transitan con los pies, y mapas sin tinta que guían al viajero del espíritu hacia parajes donde las leyes del tiempo y la materia se tornan maleables como el viento. Toda vida guarda en su núcleo una verdad olvidada. No estamos condenados a recorrer siempre el mismo sendero. En cualquier instante, basta un gesto, una palabra o una visión sentida desde lo más profundo para alterar el rumbo de nuestra existencia y adentrarnos en una versión más luminosa de nosotros mismos. Hoy, hablaré de esos rituales sencillos y poderosos que, aunque disfrazados de juego, son llaves sagradas que abren portales hacia realidades nuevas. Quien los practica no escapa de su destino, sino que aprende a reescribirlo. El espejo de los dos mundos. Cuenta una antigua leyenda de un sabio ermitaño que vivía en una cabaña rodeada de espejos. Quien lo visitaba debía sentarse frente a dos de ellos, dispuestos uno frente al otro, de manera que su reflejo se repetía hasta el infinito, como si las almas pudieran multiplicarse en una danza interminable. El primer espejo mostraba el rostro actual, marcado por las decisiones tomadas,
los caminos andados y las cicatrices que narraban una historia ya contada. El segundo, sin embargo, mostraba una versión que aún no había nacido, una figura más serena, valiente y luminosa. El sabio enseñaba a sus visitantes a mirar fijamente esa imagen futura, no como un sueño inalcanzable, sino como un recuerdo perdido. No es algo que debas crear, decía, sino algo que debes recordar. Y así, con el tiempo, los rostros que se reflejaban en ambos espejos comenzaban a fundirse. Porque cuando la mente acepta una visión con tanta intensidad, que ya no distingue entre lo imaginado y lo vivido, la realidad, dócil como la arcilla, comienza a tomar esa forma. El umbral del sueño. Cada noche, al cerrar los ojos, cruzamos sin darnos cuenta el umbral sagrado que separa el mundo visible de los vastos territorios del alma. Allí, donde el cuerpo duerme y la razón se disuelve, las leyes son otras, y el viajero puede elegir en qué tierra despertar. Antes de entregarte al sueño, formula un deseo no como quien suplica, sino como quien ordena con amorosa certeza. Mañana abriré los ojos en una versión de mi vida donde la armonía, la abundancia y la paz gobiernan mis días. El subconsciente, fiel servidor de nuestras palabras y creencias, recogerá esa semilla y la plantará en las tierras fértiles del tiempo, donde pronto germinará sin resistencia, porque mientras la vigilia discute, el sueño acepta, y lo que allí se decreta, aquí se manifiesta. El tacto del alma. Sentir lo invisible. Nada existe solo porque se piensa. Todo se vuelve real cuando se siente. Así como una flor no se reconoce por su nombre, sino por el aroma que deja al pasar, también los destinos se perciben con los sentidos ocultos. Imagina tu nueva vida no como una imagen estática, sino como un escenario vívido. Siente el perfume de esa habitación que aún no habitas. Escucha el sonido de tu risa libre en esa existencia más ligera. Palpa la textura de las ropas que vestirás cuando seas quien deseas ser. Saborea el aire nuevo de ese lugar. La mente, engañada dulcemente por esa riqueza sensorial, comenzará a buscar caminos para convertir esa visión en experiencia tangible, porque no sabe distinguir entre lo vívidamente sentido y lo vivido. El verbo creador. Desde el principio de los tiempos, las palabras han sido portadoras de poder. No son simples sonidos que se desvanecen en el viento, sino flechas que perforan el tejido del mundo y alteran su curso. Cuando declares tus intenciones, háblalas con la certeza de quien proclama una verdad eterna. Evita el lenguaje de la duda, ese que construye muros en lugar de puentes. No digas, quizá algún día, sino, ahora soy, ahora tengo, ahora vivo. Porque el universo responde no a las peticiones tímidas, sino a las afirmaciones contundentes de quien recuerda que es heredero de las estrellas. Cada palabra que pronuncias es una semilla. Algunas caen en tierras estériles por falta de fe, otras germinan en el acto. La diferencia está en la convicción que les entregas. El amuleto del caminante. Desde siempre, los viajeros de las sendas interiores han sabido del poder de los objetos cargados de intención. Una piedra, un anillo, una pluma, cualquier cosa pequeña que puedas tocar y mirar, se convierte en un recordatorio sagrado. Elige un objeto que resuene contigo. Cárgalo con la visión de tu nueva vida. Susurra sobre él palabras de poder. Declara que es un puente invisible entre lo que fuiste y lo que eliges ser. Cada vez que lo toques, sentirás cómo una corriente sutil recorre tu cuerpo, recordándote que caminas entre mundos y que cada elección tuya, por pequeña que parezca, mueve los hilos del destino. El canto final. Hay quien vive sus días creyendo que está atrapado en una historia ya escrita, sin saber que en cualquier instante puede alzar la voz, reclamar su nombre verdadero y reescribir el desenlace. La existencia no es una prisión, sino un vasto campo sembrado de puertas invisibles. Solo quienes se atreven a imaginar, sentir,
proclamar y actuar como si todo ya fuese posible. Descubren que lo era desde el principio. Hoy, querido lector, elige uno de estos portales y atraviesa. La vida que mereces te espera al otro lado del espejo, del sueño, de la palabra y del símbolo. No temas. Del otro lado, eres tú mismo. Antes de seguir con el vídeo, si quieres secretos cuánticos, escapa de esta realidad y crea una nueva. Te recomiendo que mires el primer link de la descripción. Capítulo 6. Los susurros del mundo invisible. Hay momentos en la vida en los que uno siente que algo ha cambiado, aunque todo a su alrededor parezca seguir el mismo curso. Como si el viento soplara con una fragancia distinta, aunque el jardín fuera el mismo. Como si la mirada de un viejo amigo escondiera ahora un matiz que antes no estaba. Como si el reflejo en el agua devolviera un rostro familiar y, sin embargo, nuevo. Se dice que la existencia se despliega en múltiples senderos que coexisten, separados no por distancia, sino por frecuencia. Y que en ocasiones, guiados por una decisión, un pensamiento intenso o un susurro del alma, podemos cruzar de un sendero a otro, de una versión de nosotros mismos a otra, sin siquiera advertir el momento exacto en que el salto sucedió. No es un truco de la mente. Es el lenguaje sutil del universo, que nos habla en claves discretas, confirmándonos que hemos abandonado una vieja tierra y puesto pie en otra. Estas son las señales que los antiguos sabios reconocían, aquellas que revelan que has atravesado el umbral hacia una realidad distinta. Ecos de un pasado, que ya no es. A veces, recordarás una conversación que tu interlocutor asegura jamás haber tenido. Un lugar que parecía estar en cierto rincón del camino, pero ahora aparece en otro. Un objeto cuyo color ha cambiado levemente, como si un artista caprichoso hubiera alterado la paleta de tu vida. No es olvido, no es error, es simplemente que aquel pasado al que pertenece ese recuerdo quedó en otra corriente del río, mientras tú navegabas a una nueva orilla. Y el eco de esa otra versión persiste por instantes, como las notas finales de una canción que se apaga. Alteraciones en el teatro de la vida. Las personas a tu alrededor pueden empezar a comportarse de maneras inesperadas. Quien era tímido, de pronto se atreve a reír con desenfado. Quien solía evitarte, ahora busca tu compañía. Aparecerán o desaparecerán objetos sin lógica. Un libro que estabas seguro de haber dejado en la repisa surge sobre la mesa. Un anillo olvidado regresa a tu mano sin explicación. Estos pequeños detalles son como las marcas en el sendero, indicando que ya no caminas por el mismo bosque. El renacer silencioso de tu propio ser. Un día, sin razón aparente, descubrirás que una antigua ansiedad ha desaparecido, como una niebla que se disipa al amanecer. Hablar en público, enfrentarte a una multitud, expresar tus ideas. Todo lo que antes parecía un muro, ahora es solo aire. Y quizá te sorprendas dominando una nueva habilidad, una destreza que antes te parecía lejana. Como si esa versión de ti, en esta nueva tierra, siempre hubiera poseído ese don. Es un indicio claro. Has tomado prestado el cuerpo de quien ya había recorrido ese camino, y su destreza habita ahora en ti. Los mensajes del universo. Disfrazados de casualidad. El mundo comienza a responder a tus pensamientos como un espejo vivo. Números repetidos aparecen una y otra vez. Las 11:11 al mirar el reloj, las 333 en la cuenta de un recibo, o una serie de cifras que parecen tener un lenguaje propio. Carteles en la calle, canciones que suenan en el momento justo, palabras escuchadas al azar en una conversación ajena. Todo empieza a conspirar a favor de tu propósito. No son coincidencias, son los hilos invisibles de un telar sagrado, recordándote que has sintonizado una nueva frecuencia, y que esa versión de la vida te reconoce y celebra. La extraña familiaridad de un sueño despierto. Finalmente, los lugares conocidos adoptan un matiz distinto.
Los colores parecen más nítidos, los rostros más amables o más distantes, pero nunca iguales. Es como caminar por un sueño lúcido donde todo está en su sitio, pero cada detalle emite una vibración distinta, como si alguien hubiera afinado la melodía general en una nota más alta o más grave. Este efecto, que los místicos llamaban la piel del mundo, te envuelve con la sensación de que nada ha cambiado, y sin embargo, todo es distinto. Y cuando comprendes eso, cuando aceptas que ya no eres quien fuiste ni habitas donde solías, un leve escalofrío recorre tu espalda. No de miedo, sino de reconocimiento. Porque las señales no mienten. Has cruzado sin saberlo hacia otro territorio del alma. El testimonio invisible. Estas señales no son pruebas para mostrar a otros. Son mensajes personales que solo tú puedes descifrar. El viajero interior sabe cuándo el suelo que pisa es nuevo, aunque las piedras y los árboles parezcan los mismos. Así actúa la alquimia del espíritu. No siempre con relámpagos ni grandes revelaciones, sino con pequeños gestos, miradas, aromas y palabras que te dicen en silencio: ya no estás donde creías. Has despertado en otro capítulo de tu historia, y entonces, sin temor, sigues caminando, sabiendo que en este nuevo territorio te esperan lecciones distintas, encuentros sagrados y la certeza de que, en cualquier instante, otro salto puede ocurrir. Porque quien ha aprendido a leer los susurros del mundo invisible, nunca vuelve a caminar dormido. Capítulo séptimo. El jardín de las realidades invisibles. En los rincones más antiguos del alma humana, siempre ha existido una certeza silente, la de que la vida no es una línea recta que se despliega sin alternativa, sino un jardín inmenso, sembrado de senderos que se bifurcan y entrelazan en una danza infinita. Cada uno de esos senderos representa una posibilidad, una historia, una versión de ti mismo que espera ser recorrida. No necesitas inventar nuevos mundos, pues todos existen ya en el vasto tapiz del universo. Lo que llamamos realidad es apenas una franja de ese tejido, seleccionada por la sintonía de tu corazón, tus pensamientos y el eco de tu alma. La ley de los caminos. Sin fin. Imagina una noche estrellada donde cada punto luminoso es una versión de tu destino. No hay una estrella más verdadera que otra, ni un camino más legítimo. La ilusión de que debes crear tu realidad es apenas una distracción. No se crea lo que ya es, solo se elige. Cada anhelo que brota en tu pecho, cada sueño que te visita al dormir, es una puerta abierta hacia una de esas estrellas. Y en tu interior se halla la brújula que permite orientar tu rumbo hacia la que deseas alcanzar. La ley del espejo interior. La vida no te entrega lo que pides, sino aquello que reflejas. Como un río que reproduce en sus aguas la imagen de quien se asoma, el mundo externo es una réplica fiel de la vibración que emana de ti. Si te envuelves en pensamientos de escasez, miedo o carencia, verás esas formas manifestadas a tu alrededor. Pero si en cambio elevas tu frecuencia a la gratitud, la abundancia y la certeza, el entorno responderá como un jardín que florece al primer susurro de la primavera. No se trata de obtener lo que deseas desde el ansia, sino de convertirte en el tipo de ser que naturalmente habita ese mundo. La ley de la elección consciente. Cada palabra que pronuncias, cada frase que repites dentro de tu mente, es una semilla que brota en el campo de tu experiencia. Decir soy débil, no puedo, estoy atrapado, es plantar hiedra venenosa en el jardín de tu destino. La conciencia, como el más noble de los jardineros, no discute con la semilla que recibe. La cuida y permite que crezca. Por ello, debes elegir con cuidado lo que dejas salir de tus labios y lo que permites germinar en tus pensamientos. Afirma, decreta y convéncete de lo que deseas ver florecer. No como quien suplica, sino como quien recuerda que ya lo ha sembrado antes. La ley de la materia flexible.
Muchos creen que la realidad es una muralla de piedra, que las circunstancias son inamovibles, que los hechos son inmutables, que lo que ha sido siempre, será por siempre. Pero aquellos que han aprendido a mirar más allá de la apariencia, saben que la vida es arcilla húmeda entre las manos del Creador interior. Todo puede ser moldeado, todo puede adquirir una nueva forma. Las creencias que aseguran que algo es imposible son las cadenas más pesadas que puede cargar un espíritu. La solución está en recordar que nada está escrito en piedra, que todo es susceptible de cambio cuando se lo mira con nuevos ojos. Trata tu mundo como arcilla maleable, y verás cómo se ablanda ante tus manos. La ley del instante sagrado. El tiempo es una ilusión que la mente usa para organizar sus recuerdos. El cambio, en esencia, no necesita de calendarios ni de relojes. Puede suceder en un instante, en el mismo segundo en que decides abandonar la vieja versión de ti y abrazar la nueva. Pero no basta con desearlo desde la razón. Debes habitarlo con todo tu ser. Pensar, sentir, actuar y vibrar como ese ser que anhelas ser. El universo no responde a las súplicas vacías, sino a la congruencia absoluta. El cambio ocurre en el instante en que te reconoces como parte de esa nueva versión, sin mirar atrás. El arte de ser ilimitado. Hay quienes cruzan la vida acumulando técnicas, fórmulas y secretos para transformar su realidad, sin saber que el verdadero salto cuántico no es una receta, sino una metamorfosis profunda del alma. El dominio no consiste en alcanzar una meta o poseer una habilidad específica, sino en trascender la ilusión de los límites. Cuando comprendes que no eres una identidad rígida, ni una consecuencia de tu pasado, dejas de esforzarte por cambiar y comienzas a ser. Ser como el agua que toma la forma de cada recipiente, como el viento que se cuela por todas las rendijas, como la luz que atraviesa los muros invisibles. Ese es el salto cuántico definitivo. Disolver la creencia de que necesitas alcanzar algo para merecerlo. Reconocer que ya eres infinito, que el único velo que separaba tu ser de tu deseo era una idea arraigada. Y al comprenderlo, como quien despierta de un sueño y se reconoce a sí mismo, te das cuenta de que el cambio no era una meta. Era, desde siempre, tu forma natural de existir. Capítulo 8. El arte de la maestría cuántica. La danza de lo infinito. Te has mirado tantas veces en el espejo y has definido tu ser por lo que ves en él. La forma, la edad, los logros, los fracasos. Pero hay algo mucho más grande que esa imagen reflejada. Algo que escapa a las limitaciones del tiempo y el espacio. No eres la figura que observas. No eres un ser estático, ni una historia contada por tus recuerdos. Tú eres, en esencia, un vasto campo de posibilidades. Un océano de opciones infinitas esperando ser exploradas. La esencia infinita. El ser que no tiene fronteras. Imagina que eres un río, uno que fluye sin un principio ni un final definidos. Cada momento que vives es solo una corriente, una ola que se desplaza, y cada ola puede tomar una forma diferente. Lo que hoy llamas tímido o temeroso es solo una capa superficial, una forma que el río toma por un breve momento. Pero dentro de ti existe la capacidad de transformarte en cualquier otra cosa que desees. El líder, el sabio, el aventurero, el poeta. Todas estas versiones de ti mismo ya existen, suspendidas en el espacio que se extiende más allá de tu percepción cotidiana. No es necesario construirlas, solo debes sintonizarte con ellas, como quien encuentra una estación de radio que ya estaba transmitiendo. El cambio no requiere esfuerzo, solo atención y aceptación de tu verdadera naturaleza. La destrucción del mito de lo imposible. El hombre ha tejido cadenas con sus propias manos, creyendo que son leyes inquebrantables. La sociedad te enseña que el dinero es un bien escaso, que la abundancia requiere sacrificio,
que la felicidad se compra con esfuerzo. Pero lo que llamas limitación es solo una creencia instalada en tu mente, un constructo que te impide ver la verdad que yace frente a ti. El universo no tiene límites, ni fronteras, ni barreras. Si puedes concebirlo en tu corazón, es posible. La creencia de que todo cuesta es una ilusión que puedes dejar atrás en el momento en que decidas que la abundancia fluye hacia ti como una corriente de vida. La riqueza, la paz, el amor, todo está al alcance de quien entiende que el universo no es un campo de lucha, sino un océano de generosidad. Ser el campo cuántico. Ser uno con el todo. Deja de pensar que eres un ser aislado que navega por un vasto universo. En lugar de considerarte como alguien que está en el universo, comienza a entender que eres el universo. No hay separación entre tu ser y el todo. El campo cuántico que se extiende más allá de tu vista es tu esencia misma, esperando ser experimentada. No necesitas moverte de una realidad a otra. No necesitas hacer esfuerzos por cambiar lo que eres. En realidad, solo tienes que decidir qué parte del infinito deseas explorar. El universo está a tu disposición como un campo sin fin, y tú eres la semilla que decide germinar en él. La autoridad de la decisión. Crear sin dudar. El maestro no implora al universo, ni pide que las cosas cambien. El maestro sabe que su poder está en la palabra, en la declaración firme de lo que será. Decido que mi realidad es así, y así será, dice el maestro, y el universo escucha. La duda es el único enemigo que puede detenerte, porque la duda desvía la energía y la certeza la canaliza hacia su destino. No necesitas suplicar, no necesitas esperar la validación del mundo exterior. Tienes en ti la fuerza de declarar lo que eres y lo que deseas ser, y la realidad te responderá. La maestría del fluir. Vivir en evolución perpetua. El camino hacia la maestría no se trata de llegar a un destino fijo, sino de entender que el viaje nunca termina. Cada nueva realidad, cada nueva versión de ti mismo, es solo una etapa en un flujo interminable de transformación. La verdadera maestría no reside en alcanzar una meta final, sino en ser capaz de fluir constantemente, de adaptarte a las nuevas posibilidades que surgen ante ti. En el universo no hay una versión final de ti, como no existe el último número en el infinito. Eres un ser en constante expansión, y cuando te detienes a contemplar tu reflejo, ves solo una parte del todo. Pero hay más, mucho más, esperando ser explorado. Cada día, el universo te ofrece un lienzo en blanco. No hay reglas ni límites, solo el vasto potencial de lo que puedes crear. ¿Qué realidad pintarás hoy? ¿Qué nueva versión de ti mismo emergerá de tu corazón? La maestría cuántica no es un destino. Es un arte de vivir, una danza sin fin con la posibilidad, donde cada paso es un acto de creación consciente. El poder está en tus manos, no en las circunstancias, no en el mundo exterior. Solo tú decides qué historia contar, qué ser serás en este preciso momento. Y al hacerlo, el universo entero, como un espejo, reflejará esa creación hacia ti. Antes de seguir con el video, si quieres, secretos cuánticos. Escapa de esta realidad y crea una nueva. Te recomiendo que mires el primer link de la descripción. Capítulo 9. El tejido del universo y la vibración del ser. En la vastedad del cosmos, donde las estrellas danzan en un ballet eterno, hay un secreto que pocos logran descifrar. El universo no es una construcción distante, fría y ajena. No es un conjunto de planetas y galaxias separados por abismos infinitos de vacío. En realidad, el universo está dentro de ti, latiendo en cada pensamiento que atraviesa tu mente, resonando en cada emoción que toca tu corazón y vibrando en cada acto que decides emprender. Imagina, por un momento, que no eres solo un espectador del universo, sino su creador. Cada pensamiento que surge en tu mente es una chispa que se convierte en una onda,
una vibración que se extiende y se mezcla con el tejido sutil que conecta todas las cosas. Lo que percibes como una realidad tangible, como lo que ves y tocas, no es más que la manifestación externa de una vibración interna. Todo lo que existe tiene una frecuencia, y esa frecuencia es determinada por ti. Así como una cuerda de guitarra vibra y produce una nota, tus pensamientos emiten una frecuencia que se manifiesta en la realidad que experimentas. Cada uno de tus pensamientos es una nota, y cuando estas notas se armonizan, crean la melodía de tu vida. Si deseas cambiar la música de tu existencia, debes primero transformar las notas que tocas, es decir, tus pensamientos. El poder de la mente es infinito, pero es necesario comprender que la mente no opera en aislamiento. La mente está entrelazada con el alma, que a su vez está conectada con la esencia misma del universo. Tú no eres una entidad separada del todo. Cada ser humano, cada pensamiento, cada átomo, es una expresión del uno, una partícula en el océano infinito de energía que se desplaza sin cesar. Por lo tanto, tus pensamientos no solo crean tu realidad, sino que también te conectan con la totalidad del cosmos. Cada vez que decides que algo es posible, una corriente de energía se despliega en el universo para hacer realidad esa posibilidad. Así, no solo estás creando tu vida, estás participando activamente en la creación del universo. El universo no es algo que se te impone desde afuera, es una extensión de ti, una respuesta a las vibraciones que emanas. Si deseas abundancia, por ejemplo, no busques fuera de ti lo que ya reside dentro. Cambia la vibración de tu ser, y el universo se alineará con ella, reflejando tus pensamientos y sentimientos como un espejo. La mente humana tiene el poder de atraer lo que corresponde a su vibración. Esta es la ley de atracción. No es una simple ley de la naturaleza, sino una ley cósmica que permite que todo lo que es afín a tu energía se acerque a ti. Si te centras en la escasez se multiplicará a tu alrededor. Pero si te enfocas en la abundancia, si te sumerges en la creencia profunda de que mereces todo lo que deseas, el universo comenzará a trabajar en armonía con esa vibración. Las oportunidades fluirán hacia ti, como un río que encuentra su cauce. Pero no basta con pensar en grande. Tampoco se trata de desear con fuerza lo que no tienes. La verdadera magia radica en la conexión profunda con tu esencia. Cada deseo que emana de ti es una extensión de tu ser verdadero. Al conectar con tu ser interior, al ser consciente de tu propio poder, descubres que todo lo que deseas ya está en ti, esperando ser manifestado. El universo, entonces, no es un lugar lejano al que debas aspirar, sino un campo que ya existe dentro de ti, esperando ser experimentado. Recuerda que la mente humana no solo es receptiva, sino también creadora. En el momento en que tomas conciencia de tus pensamientos, de tus deseos y de tus emociones, puedes empezar a dirigirlos de manera consciente, como un pintor que, con cada pincelada, crea una obra maestra. Y así, cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes y cada acción que tomas, contribuye al lienzo de tu vida, de tu destino y del universo entero. La vibración de tu ser está relacionada con la frecuencia de la energía que emites al mundo. No es suficiente con simplemente desear algo. Debes ser esa energía. Si te sientes digno de amor, por ejemplo, el amor comenzará a fluir hacia ti, no solo en forma de relaciones, sino como un campo vibracional que te rodea, que se convierte en tu experiencia cotidiana. Si deseas prosperidad, debes ver la prosperidad en tu vida desde este mismo momento, sin esperar a que algo exterior cambie. La prosperidad no es algo que se encuentra fuera de ti, es la frecuencia que resides. Y aquí es donde radica el poder del instante presente. El único momento en el que puedes cambiar tu realidad es ahora. El pasado ya se desvaneció, y el futuro aún no ha llegado. Todo lo que eres, todo lo que serás, y todo lo que tienes
reside en este preciso momento. Si decides en este momento cambiar tu vibración, el universo entero cambiará en respuesta. Pero esto requiere una conciencia profunda, una comprensión de que todo lo que ves y sientes está conectado, y que no existe separación entre tú y el universo. La conciencia que adquieres en este proceso se convierte en la clave que desbloquea todas las puertas que alguna vez creíste cerradas. Al tomar plena conciencia de tu poder, no solo transformas tu vida, sino que participas activamente en la creación de la realidad misma. La vibración del ser no es solo algo que defines por tus pensamientos, sino también por las emociones que albergas, los actos que realizas y la energía que compartes con el mundo. Así, el proceso de transformación no es una batalla contra algo externo, sino un viaje hacia el interior. El verdadero poder reside en la aceptación de tu conexión infinita con el universo, en la comprensión de que todo lo que experimentas es una manifestación de la vibración que eliges mantener. Tú eres la fuente de todo lo que ocurre en tu vida, y a través de la conciencia de tu poder, puedes crear el mundo que deseas habitar. Finalmente, recuerda que este poder no es una carga, sino un regalo. Al alinearte con las leyes cuánticas del universo, al reconocer que eres el creador de tu realidad, entras en una danza armoniosa con el todo. No hay necesidad de luchar contra las corrientes de la vida, porque en el momento en que te sintonizas con la frecuencia correcta, la vida fluye hacia ti con facilidad. El universo no está contra ti. Al contrario, está esperando que te reconozcas como su creador y colaborador. Hoy, como cada día, el universo te ofrece una nueva oportunidad para vibrar en armonía con su esencia. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción es un acorde en la sinfonía cósmica. ¿Qué melodía elegirás tocar hoy? Capítulo 10. El arte de vivir en el fluir universal. El río de la vida fluye sin cesar. Sus aguas se desplazan con la gracia de un susurro y la fuerza de un torrente. Todo lo que existe es parte de este flujo, desde las estrellas que titilan en el vasto cielo hasta la suave brisa que acaricia tu rostro en la quietud de la tarde. El universo no está separado de ti. Eres un río dentro del río, una ola en el océano infinito de la existencia. Y, al igual que el río, tú también estás destinado a fluir. Pero, ¿cómo aprender a fluir en armonía con la corriente universal? ¿Cómo dejar de nadar contra la marea y comenzar a confiar en el curso natural de la vida? Esta es la pregunta que resuena en el corazón de todos aquellos que buscan la paz interior y la conexión con lo divino. La respuesta es más simple de lo que imaginas, pero requiere una profunda transformación interior. Hay que aprender a soltar. El fluir no es un acto de pasividad, sino de rendición consciente. No se trata de abandonar tus sueños, tus deseos o tus metas, sino de liberarte del apego a cómo deben manifestarse. La vida no es un camino rígido, sino un sendero flexible que se ajusta a las bendiciones que el universo tiene para ti. Cada momento es una invitación a soltar el control y confiar en que la corriente te llevará hacia el lugar donde debes estar. La mente humana está acostumbrada a luchar, a resistir lo que no comprende. El miedo a lo desconocido, la ansiedad por el futuro y el deseo de tener todo bajo control son obstáculos que nos desvían del fluir natural. Pero, en realidad, cada momento es una oportunidad para descansar en la corriente. La mente que se relaja, que se entrega a la vida sin resistencia, se convierte en un canal para la sabiduría universal. Es en esta entrega que se encuentran las respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. El universo, en su sabiduría infinita, no necesita que controles cada aspecto de tu vida. Si tan solo te detuvieras a observar, te darías cuenta de que todo lo que has experimentado hasta ahora ha sido una serie de eventos perfectamente sincronizados, aunque no siempre los hayas entendido en su momento. Como un pintor que observa el lienzo mientras las pinceladas se hacen, el universo
crea su obra maestra a través de tus experiencias. Cada paso que das, incluso los más inciertos o dolorosos, es parte de un diseño divino que solo puede apreciarse con una visión más amplia. La clave para fluir con el universo es reconocer que no estás solo en este viaje. Estás rodeado de energía, de posibilidades infinitas, de seres que comparten este mismo viaje de descubrimiento y expansión. El amor, la sabiduría y la abundancia son los pilares invisibles que sostienen la existencia. Cuando te alineas con ellos, te conviertes en un canal para su manifestación en el mundo. Cada pensamiento positivo, cada acción inspirada, cada emoción elevada, es una semilla que siembra la paz y la prosperidad en el terreno fértil del universo. El fluir requiere valentía, porque implica abrazar lo incierto, lo impredecible. Muchas veces, la mente humana quiere tener certezas, desea el control sobre lo que vendrá. Sin embargo, el verdadero poder radica en confiar en la sabiduría del momento presente. El futuro no es una línea fija, sino una serie de posibilidades que se despliegan en función de las elecciones que haces ahora. Por lo tanto, la mejor manera de preparar el futuro es vivir plenamente en el presente, sintiendo la bendición de cada respiración, de cada paso que das. El arte de fluir también implica aceptar que no todo estará siempre en calma. A veces, la corriente de la vida parece turbulenta, agitada, incluso desbordada. Pero esas olas, aunque puedan parecer descontroladas, también forman parte del flujo natural. El sol no brilla siempre con la misma intensidad, y la luna no siempre está llena. La vida tiene sus fases, sus ciclos, y cada uno de ellos es necesario para tu crecimiento. Así como el río se calma después de una tormenta, tu alma también encontrará serenidad después de la lucha. El cambio es una constante, y en el fluir, la transformación se convierte en una danza. Este proceso de fluir no implica resignarse a una vida sin propósito. Al contrario, implica entender que el propósito no está en el destino final, sino en el proceso mismo. La vida no es un simple acto de llegar a un punto específico, sino una serie de pasos, de aprendizajes, de momentos compartidos. Cada instante es una oportunidad para conectarte con tu esencia más profunda y, a través de esta conexión, influir en el mundo a tu alrededor. La verdadera sabiduría es entender que no todo depende de ti, pero sí de la forma en que eliges relacionarte con lo que se te presenta. Te aferras al pasado, a lo que crees que deberías haber sido, o te abres a lo que eres ahora, confiando en que el presente es perfecto tal como es. El flujo universal no juzga ni critica, simplemente es. Y tú, al aprender a vivir en él, te liberas del peso de la resistencia y de la lucha. La vida no está aquí para que la controles, sino para que la vivas plenamente. Cada emoción que sientes, cada pensamiento que nace en tu ser, es una oportunidad para expandir tu conciencia y para contribuir con tu energía única al vasto tejido cósmico. Lo que creas, lo que experimentas, es una manifestación de tu vibración interna. Por eso, si deseas paz, amor, abundancia o sabiduría, no busques fuera de ti, busca en tu interior. Alinea tu vibración con lo que deseas y observa cómo el universo responde. Este viaje de fluir es, en última instancia, un camino de rendición, no de pasividad, sino de acción desde un lugar de profunda paz interior. Es un camino de confianza, de aceptación y de celebración de la vida tal como es. Cada día es una nueva oportunidad para elegir fluir con la corriente cósmica, para aceptar que no hay errores, solo aprendizajes. Cuando te entregas al fluir del universo, te conviertes en una extensión del amor y la sabiduría universales. Así, la pregunta que debes hacerte no es ¿cómo controlar mi destino?, sino ¿cómo entregarme a la magia de este momento? El fluir es la clave para vivir en armonía con el universo, para sentirte en paz contigo mismo
y con el mundo que te rodea. Este es el arte de vivir, el arte de ser. ¿Qué decisiones tomarás hoy para unirte al flujo divino? Capítulo 11. La sabiduría del silencio interior. En el vasto océano de la vida, donde las olas de pensamientos, emociones y deseos se estrellan constantemente contra la orilla de nuestra conciencia, existe un espacio sagrado, un remanso de paz donde el ruido cesa, y todo lo que queda es el susurro del alma. Este es el espacio del silencio interior, un lugar donde el verdadero conocimiento florece y donde podemos escuchar las respuestas que ya residen en lo más profundo de nuestro ser. El silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia de una vibración más elevada, una frecuencia que trasciende las limitaciones del mundo material. Es en este silencio donde el alma se conecta con lo divino, donde el corazón se abre a la verdad universal. Si deseas encontrar claridad, dirección o propósito en tu vida, debes aprender a hacer del silencio tu aliado, porque en la quietud del alma se encuentra la sabiduría que buscas. El ruido del mundo moderno nos envuelve constantemente. El bullicio de las voces, las pantallas que nos llaman sin cesar, las expectativas de los demás y las nuestras propias. Pero cuando te detienes, cuando apagas el exterior y miras hacia adentro, te das cuenta de que todo lo que realmente necesitas ya está dentro de ti. El silencio no es vacío, es una plenitud de posibilidades. Es el espacio donde los pensamientos se disuelven y las respuestas surgen de la quietud, como flores que emergen suavemente del suelo fértil de tu conciencia. Sin embargo, el silencio no siempre es fácil de alcanzar. La mente, como un río impetuoso, se aferra a la corriente de pensamientos y preocupaciones. La ansiedad por el futuro, el arrepentimiento por el pasado y las expectativas por lo que está por venir nos mantienen atrapados en un constante ajetreo mental. Pero, en la calma, el alma encuentra su voz. Y esa voz no es una voz de exigencia ni de urgencia, sino una voz suave, llena de sabiduría, que nos invita a descansar en el momento presente. La mente humana está acostumbrada a buscar respuestas en el exterior. Leemos libros, pedimos consejos, buscamos soluciones en el mundo material. Pero, en realidad, las respuestas más profundas no vienen de afuera, sino de la conexión con nuestra esencia más pura. Cuando aprendes a escuchar el silencio, dejas de buscar en otros lo que solo tú puedes encontrar dentro de ti mismo, porque tú eres el único que tiene el mapa completo de tu vida. Los demás pueden ser guías, pero el camino solo lo recorres tú. El silencio interior también es un refugio donde podemos sanar. Cuando las heridas del pasado nos arrastran, cuando los traumas nos impiden avanzar, el silencio nos ofrece un espacio de sanación profunda. Es en este espacio donde el alma puede dejar ir el dolor, donde el corazón puede soltar las cargas que ha estado cargando durante tanto tiempo. Al liberar el peso del pasado, te permites ser libre, ligero, abierto a nuevas experiencias. El silencio, lejos de ser algo negativo, es un proceso de liberación. No necesitas hacer nada para experimentar este silencio. Solo necesitas ser. La clave está en el ser, en el momento presente, en permitirte desconectar de las distracciones externas y conectar con la vibración interna que reside en tu ser. Cuando te sumerges en este silencio, te encuentras con la verdad fundamental de que todo está bien tal como es. El caos del mundo exterior no define tu paz interior. Tú eres el creador de tu realidad interna. Y si eliges el silencio, eliges la paz. El silencio no significa ausencia de pensamientos. A veces, los pensamientos seguirán surgiendo como olas en el océano. Pero lo que cambia es tu relación con ellos. Dejas de aferrarte a ellos, de identificarlos con tu ser. En lugar de ser arrastrado por ellos, los observas desde una distancia segura, como un espectador que ve la tormenta sin ser parte de ella. El silencio interior es el espacio entre los pensamientos.
ese lugar sagrado donde puedes simplemente ser tú, en su forma más pura, más libre de las influencias del ego. Es importante recordar que el silencio no es una forma de escapar de la vida, sino una forma de entrar más profundamente en ella. No se trata de rechazar el mundo, sino de aceptar todo lo que es con calma y claridad. El silencio te permite ver la belleza en lo que antes pasaba desapercibido, en las pequeñas cosas, en los momentos efímeros. Un canto de aves, una sonrisa compartida, el sonido de la lluvia cayendo sobre la tierra. Todos estos son mensajes del universo, y solo en el silencio podemos escucharlos. En este silencio, también se revela la conexión con los demás. Cuando te conectas con tu propio ser, te conectas también con todos los seres del universo. Ya no los ves como separados de ti, sino como extensiones de la misma conciencia universal. Este entendimiento no es intelectual, sino una experiencia directa, un sentimiento profundo de unidad. En la quietud, el amor se revela no como una emoción pasajera, sino como una verdad eterna, como la fuerza que une todo lo que existe. Así, el silencio interior es la puerta hacia la transformación. Te libera de las limitaciones del pensamiento condicionado, de los miedos y las dudas, y te conecta con la sabiduría infinita que reside en tu corazón. Es en el silencio donde encuentras tu verdadera voz, esa voz que habla desde el alma, libre de las distracciones del ego. En ese silencio, el alma se eleva y se alinea con el flujo divino, permitiendo que la vida se manifieste con gracia y armonía. Si deseas vivir con autenticidad, si anhelas vivir una vida llena de propósito, paz y amor, debes aprender a abrazar el silencio, no como una ausencia, sino como una presencia, porque solo en el silencio encuentras lo que has estado buscando toda tu vida, tu esencia, tu verdad, tu conexión con lo divino. La vida es un flujo constante de sonidos y silencios, de momentos de ruido y de calma. Aprender a fluir con ambos es la verdadera sabiduría. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es la presencia del alma. Así que hoy, al cerrar los ojos y respirar profundamente, permite que el silencio te envuelva. Y en esa quietud, encontrarás lo que siempre has estado buscando: la paz que reside en tu interior, el amor que es tu naturaleza esencial, y la sabiduría que siempre ha sido tuya. Capítulo 12. La magia de la rendición. En la travesía de la vida, hay momentos en los que todo parece desmoronarse, cuando el viento sopla con fuerza y las olas de la incertidumbre nos arrastran. En estos momentos, la mente busca aferrarse a algo, a cualquier cosa que le brinde una sensación de control, de certeza. Pero el verdadero poder, paradójicamente, no reside en resistir, sino en rendirse. La rendición no es una derrota. Es una forma de entrega al flujo divino de la vida. Es reconocer que hay algo mucho más grande que nosotros mismos, que el universo conspira en favor de nuestra evolución, y que, en ocasiones, debemos soltar las riendas para permitir que el proceso natural se desarrolle. La rendición no es una renuncia a los sueños o a la acción. No es resignación. Es un acto de valentía que requiere mucha más fortaleza que la lucha constante. Es el momento en el que dejas de nadar contra corriente y permites que la corriente te lleve, confiando plenamente en que el viaje tiene un propósito. Al soltar el control, abres espacio para la magia. La vida no es un laberinto que se resuelve con mapas, sino un campo abierto lleno de posibilidades que se despliegan cuando nos abrimos a ellas. Cuando nos rendimos, nos despojamos de las falsas creencias que nos han enseñado a vivir con miedo y desconfianza. En la rendición, encontramos la libertad. Es como si el alma exhalara por fin el aliento que había retenido durante tanto tiempo. La mente, que siempre está obsesionada con el futuro o atrapada en el pasado, se aquieta. Y en esa quietud, la verdad emerge con claridad. No necesitamos tener todas las respuestas.
No necesitamos controlar todo. La vida fluye, siempre, sin importar lo que hagamos. Lo que podemos hacer es fluir con ella, aprender a abrazar sus giros y caídas, sus cambios y transformaciones. Es cierto que el ego se resiste a esta rendición. El ego busca constantemente afirmarse, demostrar que tiene el poder y el control sobre el destino. Pero el ego está basado en la ilusión de separación, en la creencia de que somos individuos aislados luchando por nuestra propia supervivencia. La rendición, sin embargo, nos devuelve a la unidad. Nos recuerda que somos parte de un todo, de un proceso cósmico en constante evolución, y que nuestra lucha solo nos aleja de la armonía natural del universo. Cuando nos rendimos, dejamos de luchar contra lo que es. Dejamos de luchar contra las emociones que nos perturban, contra las circunstancias que no entendemos, contra las personas que parecen interponerse en nuestro camino. La rendición nos permite aceptar cada momento tal como es, con todas sus imperfecciones y sorpresas. Nos permite ver la belleza incluso en los momentos de dolor, porque comprendemos que todo tiene un propósito, que todo forma parte del tejido sagrado de la existencia. El acto de rendirse también implica soltar el pasado. Todos cargamos con memorias, arrepentimientos, dolores que nos han marcado, pero al aferrarnos a ellos, nos impedimos avanzar. La rendición es como una liberación, un acto de perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Al dejar ir lo que ya no nos sirve, hacemos espacio para lo nuevo, para lo que está esperando manifestarse en nuestra vida. Es en la rendición donde comienza la verdadera magia de la vida. El universo responde a esta entrega con generosidad, con cambios inesperados, con bendiciones que no habíamos imaginado. Y lo más hermoso de todo es que, al rendirnos, descubrimos que no estamos solos. El universo está siempre con nosotros, guiándonos, apoyándonos, dándonos señales, susurrando en nuestro oído. Pero solo cuando nos rendimos, podemos escuchar su voz. Podemos percibir la dirección a seguir. Podemos reconocer la sabiduría que está en todas partes. Rendirnos también significa confiar en el misterio. Vivir en un mundo en el que todo se quiere explicar, clasificar y controlar, puede hacer que perdamos de vista la magia que reside en lo desconocido. La rendición es un acto de fe. Es un reconocimiento de que no todo tiene que ser comprendido para ser vivido. Es permitir que lo misterioso se revele en su propio tiempo, sin prisa, sin ansias, porque la vida no es un enigma que debe resolverse, sino una obra de arte que debe experimentarse. Pero, ¿cómo saber cuándo rendirse? ¿Cómo diferenciar entre la rendición y la resignación? La clave está en la paz interior. La rendición no nace del miedo ni de la desesperación, sino de una profunda aceptación y confianza en el proceso de la vida. Es un estado de serenidad en el que sabemos que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, y ahora, simplemente, permitimos que el universo haga su parte. Cuando sientes esa paz en tu corazón, sabes que has llegado a ese lugar de rendición verdadera. La rendición no es algo que sucede una sola vez en la vida. Es un proceso continuo. Cada vez que nos enfrentamos a una dificultad, a una elección difícil, a una situación que nos reta, nos damos la oportunidad de rendirnos nuevamente. Y con cada rendición, más nos acercamos a la esencia de quienes somos realmente. Seres libres, abiertos a la vida, en armonía con el todo. No olvides que rendirse es también un acto de amor. Cuando te entregas a la vida, te entregas a ti mismo. Te entregas al amor incondicional que fluye a través de ti. Y al hacerlo, permites que ese amor se derrame sobre los demás, que se expanda y se multiplique en todas direcciones. Así que hoy, cuando te enfrentes a las tormentas de la vida, recuerda, no necesitas luchar. Rinde tu corazón al flujo del universo. Deja ir el miedo, la ansiedad, el control, y en la quietud de tu ser encontrarás la respuesta.
En la rendición, la magia se hace presente, y la vida, al fin, puede ser vivida en su plenitud. Capítulo 13. El arte de la presencia. La vida, en su vasto misterio, no se trata de hacer más, de adquirir más, de alcanzar más. La vida, en su esencia más pura, es simplemente ser. Pero para ser, primero debemos aprender a estar presentes. La presencia es un acto de entrega, una rendición al momento, a la hora. Es dejar de lado las preocupaciones sobre el pasado o las ansiedades por el futuro, y sumergirse en el aquí y el ahora con total conciencia. La vida no se vive en las ideas que tenemos de ella, sino en la plena vivencia del instante que se despliega ante nosotros. Hoy, más que nunca, vivimos en un mundo lleno de distracciones. Nuestros pensamientos van de un lugar a otro, como hojas arrastradas por el viento. Las preocupaciones del pasado se mezclan con los miedos sobre el futuro, y nos olvidamos de lo único que tenemos: este preciso momento. Y en este olvido, perdemos la magia de la vida. La presencia no es una habilidad que se puede aprender de la noche a la mañana, ni una técnica que se pueda aplicar como una receta. La presencia es un estado del ser, una forma de existir, una forma de despertar a lo que ya está aquí, a lo que ya es. Cuando estamos presentes, todo cambia. La realidad se vuelve más vívida, más rica en detalles. Las pequeñas cosas, que antes pasaban desapercibidas, cobran una nueva dimensión. El susurro del viento entre los árboles, el canto lejano de un pájaro, el aroma de la tierra mojada, el brillo dorado de un atardecer. La presencia nos conecta con la belleza de lo cotidiano, con la majestuosidad de lo simple. Y en esa conexión encontramos paz. La paz no está en la ausencia de caos, sino en nuestra capacidad de encontrar serenidad dentro de él. Ser presente es más que estar físicamente en un lugar. Es estar con todo nuestro ser. Es estar con nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentidos, nuestra energía. En la presencia, el pensamiento se aquieta, las emociones se armonizan y nuestro ser entero se vuelve uno con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es una quietud profunda, una calma interna que nos permite ver con claridad lo que antes estaba borroso. La mente, en su incesante ruido, nos aleja de lo real. Pero cuando la mente se aquieta, cuando aprendemos a silenciar su parloteo constante, el universo entero se revela ante nosotros. ¿Cómo, entonces, podemos alcanzar esta presencia plena? El primer paso es detenernos en medio de la prisa, de la vorágine diaria. Es en esa pausa donde se encuentra el espacio para lo divino. No hace falta ir a un templo o a un retiro espiritual para encontrar la presencia. La presencia está en cualquier lugar, en cualquier momento. Está en la respiración profunda, en la quietud de la mirada, en el simple hecho de estar con alguien sin intentar hacer nada más que estar allí, sin distracciones, sin expectativas. En este mundo tan lleno de estímulos, donde todos corren de un lado a otro buscando algo que no saben muy bien qué es, la verdadera riqueza se encuentra en aprender a parar. La vida no es un maratón, es una danza. Y para bailar bien, necesitamos ser conscientes de cada paso, de cada movimiento. No importa cuán frenéticos sean los momentos, siempre podemos encontrar un refugio en nuestro ser. Ese refugio se encuentra en el corazón de la presencia. La presencia también es la clave para desbloquear nuestro potencial más profundo. La mente, siempre apresurada, siempre dividida, es incapaz de percibir las respuestas que buscamos. Pero cuando estamos presentes, cuando nos entregamos por completo a lo que estamos haciendo, cuando nos sumergimos en el acto mismo de vivir, las soluciones surgen de manera espontánea. No es que tengamos que esforzarnos para encontrar respuestas, sino que las respuestas nos encuentran a nosotros, porque hemos creado el espacio necesario para recibirlas. Cada momento de presencia es un acto de amor. Cuando estamos plenamente presentes con otro ser humano,
le estamos dando el regalo más grande que podemos ofrecer, nuestra total atención. En este mundo donde todos parecen estar mirando hacia sus pantallas, escuchar de verdad a otro ser humano es un acto revolucionario. Y, sin embargo, es el acto más sencillo que podemos hacer, porque en la presencia, el otro se siente visto, se siente comprendido, se siente amado. Y nosotros, al estar en ese momento con él, también nos transformamos. Al aprender a estar presentes, también aprendemos a vivir con intención. No se trata de esperar que las cosas sucedan, sino de tomar responsabilidad por cada acto, por cada palabra, por cada pensamiento. La presencia nos invita a ser conscientes de cómo estamos creando nuestra realidad en cada instante, en cada palabra que decimos, en cada acción que tomamos, en cada pensamiento que permitimos entrar en nuestra mente. Estamos tejiendo la realidad que estamos viviendo. Cuando estamos presentes, somos conscientes de este poder, y por lo tanto, podemos elegir con sabiduría. Pero la presencia no solo se trata de nuestra relación con el mundo exterior. También es, y quizás más importante aún, nuestra relación con nosotros mismos. En el bullicio de la vida cotidiana, es fácil olvidarnos de quiénes somos realmente, de nuestra esencia profunda. Pero cuando estamos presentes, cuando nos damos el espacio para estar con nosotros mismos, podemos escuchar esa voz interior que nos guía. Podemos conectar con la sabiduría que reside en lo más profundo de nuestro ser. La presencia nos invita a ser quienes somos sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo. Es en ese estado de autenticidad donde encontramos nuestra verdadera fuerza. En última instancia, la presencia es la llave para vivir una vida plena. Es lo que nos permite estar en paz con lo que es, con lo que ha sido y con lo que será. Porque, en el fondo, el único momento que realmente poseemos es este, el momento presente. Y es en este momento donde todo ocurre. No hay otra vida que la que estamos viviendo ahora, y cuando vivimos plenamente en ella, todo lo demás se alinea. La vida, entonces, deja de ser una lucha, un esfuerzo por alcanzar algo que está fuera de nosotros. La vida se convierte en una experiencia de disfrute, de creación, de ser. Y en esa creación, nos convertimos en los verdaderos maestros de nuestro destino. Capítulo 14. La fuerza de la intuición. La intuición es el susurro del alma, esa voz que proviene del profundo silencio de nuestro ser. No es un pensamiento, ni una emoción, ni un conocimiento adquirido a través de los sentidos. Es un saber que no sabe cómo sabe, una guía silenciosa que nos lleva por caminos que la mente no puede comprender. Es la conexión directa con la sabiduría universal, esa que no depende del tiempo ni del espacio, sino que habita en nuestro interior desde antes de que existiera cualquier forma de conocimiento. En nuestra vida diaria, muchas veces pasamos por alto esta voz interior. Vivimos atrapados en el ruido de la mente, en el bullicio de los pensamientos que se agolpan y nos distraen. Y, sin embargo, cuando nos detenemos a escuchar, la intuición siempre está ahí, esperando ser escuchada. Nos habla en susurros suaves, en imágenes fugaces, en sensaciones que no pueden ser explicadas racionalmente. Y, sin embargo, cuando le prestamos atención, sabemos que es más real que cualquier otra cosa. La intuición no tiene miedo, no tiene dudas, no tiene inseguridades. Ella sabe lo que es correcto, aunque no siempre sea lo que la razón nos dice. Es la conexión con el flujo divino, el recordar que somos parte de algo mucho más grande que nuestro ser individual. Cuando seguimos nuestra intuición, nos alineamos con ese flujo, con esa energía que todo lo sustenta, y nos movemos en armonía con el universo. A lo largo de nuestra vida, la intuición nos guía hacia la autenticidad. Nos recuerda quiénes somos realmente, más allá de las máscaras que ponemos para encajar, más allá de las expectativas que otros tienen sobre nosotros. Cada vez que nos atrevemos a escucharla, damos un paso más hacia nuestra verdadera esencia.
Y aunque muchas veces no entendemos sus caminos, aunque sus susurros a veces nos lleven por sendas inciertas y desconocidas, siempre sabemos que son esos caminos los que nos llevan al lugar que hemos estado buscando durante tanto tiempo. El desafío, sin embargo, no está en la intuición en sí misma, sino en nuestra disposición para confiar en ella. Vivimos en una sociedad que valora la lógica, la razón, el control. Nos enseñan a seguir el camino seguro, el camino que la mente puede entender, pero la mente solo puede ver una pequeña fracción de la verdad. La intuición, por otro lado, ve el panorama completo, ve lo que está oculto a simple vista y nos guía hacia lo que realmente necesitamos, no lo que creemos que necesitamos. Para confiar en nuestra intuición, primero debemos aprender a callar la mente. Necesitamos hacer espacio en nosotros mismos para escuchar esa voz interna que nunca miente. Es un proceso de desaprender lo que nos han enseñado, de dejar ir las creencias limitantes y las expectativas externas. Solo entonces podemos abrirnos a la sabiduría que reside en nuestro interior. La intuición nos enseña que no necesitamos tener todas las respuestas para dar un paso hacia el futuro. No necesitamos tener un mapa detallado del camino que debemos seguir. La intuición es el camino mismo, y ella nos lleva hacia lo que necesitamos experimentar en el momento presente. Cuando confiamos en ella, damos un salto de fe, un salto hacia lo desconocido, y descubrimos que, en realidad, no hay nada que temer. El universo, en su infinita sabiduría, siempre tiene preparado para nosotros lo que necesitamos, incluso si no lo entendemos al principio. En el proceso de confiar en la intuición, aprendemos a estar presentes. La mente racional está constantemente en el pasado o en el futuro, siempre analizando lo que ha sido o lo que podría ser. La intuición, por otro lado, vive en el ahora, en el instante que está ocurriendo. Y es en este instante donde se encuentra el poder de la vida. Es en este momento presente donde nuestras decisiones se vuelven poderosas, donde nuestras acciones tienen un impacto profundo. Y, a través de la intuición, nos damos cuenta de que no necesitamos controlar nada. Solo necesitamos estar presentes, escuchar y actuar desde ese lugar de sabiduría interna. A menudo, la intuición se manifiesta en forma de sensaciones físicas. Un escalofrío en la piel, un nudo en el estómago, una sensación de calma o de paz en el corazón. Estas señales son las que nos indican si estamos alineados con nuestra verdad. Y, aunque la mente pueda tratar de restarles importancia, debemos aprender a honrarlas. Las señales del cuerpo son un lenguaje divino, y cuando aprendemos a escuchar este lenguaje, nos volvemos más sabios, más alineados, más en sintonía con el flujo de la vida. También es importante entender que la intuición no siempre es ruidosa. A veces nos llega en la forma más suave, más sutil, como una brisa ligera que pasa por nuestro rostro. No siempre es urgente, no siempre es clara, pero siempre es fiel. Y cuando más la necesitamos, ella está allí, disponible, esperando ser escuchada. A medida que nos alineamos con nuestra intuición, nos damos cuenta de que no estamos solos. La intuición es un puente entre nosotros y el universo. Es la forma en que el universo se comunica con nosotros, cómo nos guía por el camino que hemos venido a recorrer. Es la voz de nuestra alma, la que nunca se equivoca, la que sabe lo que necesitamos antes de que lo sepamos nosotros. La intuición es la luz que ilumina el sendero, incluso en la oscuridad. El verdadero maestro es aquel que ha aprendido a escuchar su intuición. No necesita pruebas, no necesita explicaciones. Sabe, sin dudar, que todo lo que necesita está dentro de él. Y es en esta certeza, en esta confianza en la sabiduría interna, donde reside el poder de la transformación. Porque al aprender a escuchar esa voz, al seguir sus indicaciones, nos convertimos en creadores conscientes de nuestra realidad. Ya no somos marionetas del destino, sino co-creadores con el universo. La intuición es,
En última instancia, la conexión con nuestra divinidad interna. Es la chispa divina que arde en nuestro corazón, que nos recuerda quiénes somos en realidad. Y cuando nos alineamos con esa chispa, cuando dejamos que la intuición nos guíe, nos convertimos en seres infinitos, capaces de manifestar nuestra más alta verdad en este mundo. Si has llegado hasta este punto, es porque quieres aprender más sobre secretos cuánticos. Escapa de esta realidad y crea una nueva. Si es así, te recomiendo que mires el primer link de la descripción conclusión. El creador que habita en ti. La realidad, esa vasta extensión de posibilidades, no es un río que corre de manera fija e inmutable, sino un océano infinito que se extiende más allá de lo que tus ojos pueden ver. No eres un simple observador de este océano, sino su navegante, el timonel que decide en qué ola embarcarse. Las aguas del destino no se eligen por azar, sino por la fuerza silenciosa de tu voluntad, guiada por el susurro profundo de tu alma. Cada ola es una oportunidad, cada corriente una dirección en la que tú decides fluir, sin temor al vaivén de lo desconocido. La clave, querido viajero, no está en esperar el momento adecuado para zambullirse, sino en comprender que el océano siempre ha estado dentro de ti, esperando a que tomes las riendas de tu propio viaje. En tu camino, has aprendido a disolver las ilusiones de la limitación, aquellas murallas invisibles que te mantenían cautivo, hechas de miedos y creencias antiguas, se han desvanecido como la niebla ante la luz del sol. Ya no ves el mundo como una serie de obstáculos insuperables, sino como un vasto campo de posibilidades esperando a ser reclamadas. El tiempo ha mostrado sus secretos, y tú has descubierto que las leyes que rigen el universo no son distantes ni ajenas, sino que están presentes en cada respiración, en cada pensamiento que surge en tu mente. La alineación de tu vibración con la frecuencia de tus deseos, la conciencia plena de que todo lo que deseas ya está a tu alcance, te ha llevado a comprender lo que antes parecía inalcanzable. Has aprendido a sentir las señales de los cambios cuánticos, esos susurros del universo que te llaman a través del viento, del silencio, de los pequeños detalles. El cambio no es algo que sucede en el futuro distante, es algo que se gesta en el aquí y el ahora. Has comprendido que no hay un destino esperando que llegues a él, porque el destino no es un lugar al que se llega, sino un camino que tú mismo creas con cada paso. Las circunstancias no son fuerzas externas que te arrastran, sino las respuestas a las vibraciones que emites en cada momento. Al entender esto, ya no eres una víctima del mundo, sino un maestro de tu propia realidad, el creador de un lienzo en blanco que pinta con los colores de tu alma. El poder que has estado buscando no está allá afuera, en el horizonte lejano donde las estrellas parecen brillar con promesas de grandeza. Ese poder está dentro de ti, en lo más profundo de tu ser, en cada célula de tu cuerpo, en cada latido de tu corazón. El universo no te da poder, porque nunca te lo quitó. Te lo dio a ti mismo, al ser que eres, en el momento mismo en que decidiste despertar a tu propia esencia. Al abrazar tu conexión con todo lo que es, entendiste que no hay separación entre tú y la fuerza que anima todo lo visible e invisible. Eres el creador, el tejedor de tus propias experiencias, el artesano de tu realidad. ¿Qué harás con este conocimiento? La respuesta yace en tu decisión más profunda, esa que habita en el silencio del ser y se expresa en la acción. Ahora que sabes que no eres un espectador de la vida, sino el actor principal en un escenario vasto e infinito, ¿qué camino elegirás? No se trata de esperar una señal del cosmos para comenzar, porque el universo ya te ha dado todo lo que necesitas: tu voluntad, tu fe, tu poder. Este conocimiento no es un lujo, ni un secreto guardado solo para unos pocos. Es la verdad eterna, accesible a quien decida mirar más allá de la ilusión de la separación. El primer paso es afirmarlo.
Yo soy el creador de mi realidad. Afirma con fuerza y convicción, sabiendo que cada palabra que sale de tu boca es una semilla que se siembra en el terreno fértil del universo. Cada afirmación es una declaración que resuena en la frecuencia de lo ilimitado. A medida que te alineas con la verdad de tu ser, el mundo se adapta a ti, como un espejo que refleja la luz que has encendido en tu corazón. Y al afirmar, extiende esa luz. Comparte la sabiduría que has descubierto, porque al hacerlo, no solo la multiplicas en el mundo, sino que la refuerzas dentro de ti mismo. Las transformaciones que inicias en tu ser no se limitan a tu propio espacio. Ellas se propagan, alcanzan a otros, se expanden como ondas que se desplazan a través del mar. El acto de compartir es un acto de creación, una invitación a que otros también despierten a la verdad de que son los creadores de su propia experiencia. Al compartir, siembras semillas de transformación en las mentes y corazones de quienes te rodean. Y en este acto, el universo se expande en su infinita danza. El próximo salto cuántico no está más allá del horizonte. No está esperando en algún lugar distante en el tiempo. No es algo que sucederá cuando las condiciones sean perfectas. No, el salto cuántico que tanto anhelas está aquí, ahora mismo. Está en tu decisión de creer, de confiar, de actuar. Está en tu decisión de crear, de dar un paso hacia lo desconocido, con el corazón lleno de confianza, sabiendo que el universo entero está alineado para apoyarte. Este salto cuántico no es algo que llega de afuera, sino algo que ya ha estado dentro de ti desde el principio. Solo necesitas decidirte a saltar, a confiar en tu poder y a abrazar lo ilimitado que eres. Y así, en este viaje, sigues siendo el creador, el viajero, el soñador y el sabio. El universo no es un lugar al que llegas, sino un espacio que habitas. Y tú, querido ser, eres su creador eterno. Si este viaje de transformación ha tocado las fibras más profundas de tu alma, si las lecciones que has descubierto resuenan en tu corazón, te invito a unirte a una comunidad de seres comprometidos con la creación de abundancia y riqueza ilimitada. En el canal de Colección de Riqueza, encontrarás más que simples consejos. Descubrirás un espacio donde cada enseñanza se convierte en una semilla para tu crecimiento, donde la conciencia de tu poder y la conexión con la abundancia se alimentan a través de la sabiduría compartida. Haz clic en suscribirte, no solo como un acto de seguir un canal, sino como una declaración interna de tu compromiso con tu propia transformación, de tu decisión de ser el creador de tu realidad de riqueza. En este espacio, cada video será una guía, cada conversación una invitación a expandir tu vibración y atraer la abundancia que ya resides en tu interior. Recuerda, el cambio empieza cuando decides que es el momento, y este canal está aquí para acompañarte en cada paso de esa creación. Únete a nosotros en este viaje hacia lo ilimitado, hacia la manifestación de tus sueños más profundos. Porque al final, la riqueza no solo es material. La verdadera riqueza es la expansión de tu ser, el reconocimiento de tu poder y el amor con el que vives cada día. Y este camino de transformación comienza con un simple clic, pero su impacto es eterno.